que ciertamente es algún tipo de conflicto entre la persona que adora y un sector de la comunidad que se ha convertido en una amenaza real y patente. El contraste en la oración es que el salmista se presenta como una persona piadosa, en contraposición a sus adversarios, que el Salmo tiene a bien identificar como soberbios y violentos, que son formas figuradas para destacar la maldad y peligrosidad del grupo. En efecto, este salmo pone de relieve el gran dolor humano y personal de verse perseguido y herido por un sector de su misma comunidad. Posiblemente este salmo tiene su contexto vital y básico en la época que siguió al destierro. Quizá hacia esa misma fecha apunta el uso frecuente de expresiones que ya aparecen en otros salmos, los que hemos revisado. Por esas razones, algunos piensan que este salmo podría referirse a cuestiones más educativas y con respecto a lo moral. Sin embargo, en los primeros versículos, del versículo 1 al 7, el salmo comienza con una serie de importantes súplicas que ubican el poema en su correcto entorno. Son gritos de auxilio de una persona al borde de la muerte. Hay dos temas que destacan rápidamente en estos versículos. Se clama a Dios y se describe al adorador. Las expresiones imperativas de súplica revelan intensidad, angustia y urgencia. Inclina tu oído, escúchame, guarda mi alma, salva a tu siervo, ten misericordia, alegra mi alma, escucha mi oración y está atento a mi voz. En efecto, estas expresiones del salmista ponen en clara evidencia la necesidad de intervención y gracia de Dios. La realidad que aqueja al adorador requiere una manifestación especial de la bondad de Dios. Y ante la honda crisis del salmista, este suplica por la misericordia infinita del Señor. La presentación del adorador suplicante y frágil es singular y de mucha importancia. Se describe a sí mismo como afligido, como menesteroso, siervo y piadoso. Rápidamente se presenta el contexto del salmo y vemos a una persona débil, angustiada y pobre que se presenta ante Dios, ante el Señor de la autoridad, ante el Señor del poder, para suplicar su misericordia. Con esta descripción propias se intensifica la oración para clamar por la intervención de Dios. Ante el poder divino, el salmista presenta la debilidad humana. Ante la virtud de Dios se antepone la pequeñez del salmista. Ante la capacidad del Señor se revela la impotencia de la persona que adora. Solo Dios tiene el poder de escucharle, salvarle y alegrarle. Solo el Señor tiene el compromiso de manifestarle su bondad y su perdón. El salmista ruega y llama en el día de la angustia porque reconoce que únicamente en Dios se encuentra la virtud y el poder que es capaz de transformar su realidad de necesidad y dolor a un nuevo nivel de paz, sobriedad y seguridad. Solo Dios tiene la capacidad y el deseo de responder a los clamores más hondos del alma humana. Para la segunda sección, del versículo 8 al 13, el poema entremezcla las alabanzas, las súplicas y la gratitud. La primera gran afirmación es que el Señor es superior a todas las divinidades locales y nacionales, y esa particular característica de Dios hace que las naciones paganas se presenten ante Dios para reconocerle y adorarle. Glorificar el nombre divino es una manera de reconocerlo, adorarlo, afirmarlo y celebrarlo. La esperanza del salmista es que su reconocimiento del poder restaurador del Señor incentiva el reconocimiento universal del verdadero Dios.
El nombre divino, más que un distintivo lingüístico superficial, es un símbolo de su esencia justa y representación de su naturaleza santa, pues transmite sus valores y revela que su ser está comprometido con la misericordia y la justicia. Dios, en efecto, es grande y hacedor de maravillas, que son algunas de sus cualidades que le califican más que el salmista hace para reconocer como fuente de seguridad y esperanza. La referencia a los actos maravillosos de Dios es una manera de referirse a las intervenciones históricas del Señor en la liberación de Egipto. Es por esta razón que el salmista alaba y glorifica al Señor. La misericordia del Señor es tan grande y poderosa que libró la vida misma del salmista de las garras de la muerte, representada aquí como el Seol. En la última parte de los versículos 14 al 17, el poema culmina con una reiteración y afirmación de las súplicas. Sin embargo, en esta ocasión, ante el ataque en misericordia y de sus adversarios y enemigos, descritos como soberbios y violentos, y aquellos que le aborrecen, el salmista reconoce la misericordia y clemencia divina como sus fuentes de triunfo. Además, añade el poeta que la ira divina no es la característica principal del Señor, sino la misericordia y la verdad. Esa extraordinaria manifestación de gracia le brinda al salmista autoridad y poder, que hace que sus enemigos sean avergonzados, porque el Señor le ayudó y le consoló. Las referencias al nombre divino son frecuentes en este salmo. El autor enfatiza de esa forma el poder salvador y redentor del Señor, ya que el nombre divino está relacionado íntimamente con la liberación del Éxodo y la llegada a la tierra prometida del pueblo de Israel. Aunque pobre y menesteroso, el salmista tiene a quien acudir para solicitar apoyo y fortaleza. El Dios del salmista no es un testigo mudo de las vivencias dolorosas del pueblo, sino el testigo que interviene con virtud salvadora y poder restaurador. Este salmo enfatiza la necesidad humana y la realidad precaria del adorador. Es esencialmente a ese sector social que Jesús de Nazaret orientó su ministerio. Es de particular importancia para Jesucristo estos sectores de la sociedad más desvalidos, aquellos humildes, perseguidos, humillados, adoloridos y frágiles, hombres desgraciados, mujeres, niños y niñas, personas enfermas a quienes anunció el reino de los cielos como anticipo de la gracia divina que libera, restaura y transforma.